La actividad acuícola en el Ecuador está concentrada en el cultivo de camarón blanco, lo que representa en el área costera la mayor producción de este crustáceo a nivel nacional, en donde en el 2022 el país exportó 848.000 toneladas de camarón, generando así 5.323.80 millones por concepto de generación de divisas, lo que representa un 25.53% de las exportaciones no petroleras del país y un 18.90% de las exportaciones totales del Ecuador, según datos oficiales de la Cámara Nacional de la Acuacultura. El éxito del cultivo depende de la calidad del alimento balanceado y más específicamente de la calidad de la fuente proteica utilizada. Es por ello que es importante mencionar y conocer las diferentes fuentes de proteína de origen animal como vegetal, que sirven efectivamente para organismos acuáticos tales como peces, crustáceos, entre otros. Con respecto a las fuentes proteicas, tenemos la de origen animal, como por ejemplo harina de pescado, harina de carne, harina de hueso y harina de pollo, que contienen un alto valor biológico. Por otra parte, las de origen vegetal, como la harina de lupino, harina de gluten de maíz y harina de soya. Sin embargo, es importante mencionar que una de las harinas con un muy alto nivel de aminoácidos esenciales tales como la lisina y la metionina, etcétera, la tiene la harina de pescado, y es por ello que el interés comercial, científico y económico por suplementar la harina de pescado como fuente proteica principal ha conllevado al análisis y estudio de diferentes alternativas de tipos de proteína de origen animal. Tal es el caso como la harina de cabeza de camarón, harina de sangre, harina de hueso y harina de lombriz, entre otros. La harina de lombriz de la especie Senna fétida es una de las alternativas más viables por su valor proteico entre un 61 y 82%. En este sentido, el lombricultivo o el cultivo de lombriz es beneficioso por su producción de abono orgánico y la fabricación de alimento a base de harina de lombriz para ciertas especies de peces y crustáceos, tales como trucha, carpas, tilapias y camarón. El objetivo del presente trabajo se basó en el uso de la harina de lombriz sustituyendo el alimento balanceado a base de harina de pescado, utilizando diferentes dietas para el crecimiento y supervivencia del cultivo de poslarvas de camarón, Penejuana May en Resway, otorgando así organismos de calidad para la fase de engorde y ayudando a la búsqueda de alternativas para la reducción de la pesquería y sobreexplotación de recursos marinos para la fabricación de harina de pescado, que es una problemática presente en la actualidad. Existen estudios de producción acuícola sustituyendo el alimento balanceado a base de harina de pescado por el alimento a base de harina de lombriz. Tal es el caso que existen varias publicaciones en la revista Reswiswi. Uno de los estudios más importantes es el de Quiñones, EAD 2012, quienes efectuaron un cultivo de camarón a bajas salinidades, donde realizaron dos fórmulas con fuente de proteína animal en el alimento del camarón, como lo son al 20% de harina de lombriz, al 40% de harina de lombriz, alimento experimental sin harina de lombriz y alimento comercial, donde después de 6 semanas de experimentos se logró un aumento del 20% de peso en el alimento comercial. En tallas no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, y que los organismos alimentados con alimento a base de harina de lombriz tuvieron una mortandad menor, es decir, que la supervivencia de los organismos alimentados con alimento a base de harina de lombriz fue más alta, y por ello es una opción utilizar el alimento a base de harina de lombriz en el cultivo o dietas del camarón blanco.
Otro de los estudios que causó impacto es el de Bexas en 2017, quien efectuó un estudio para determinar el enriquecimiento de ácidos grasos altamente insaturados y la utilización de la harina de la lombriz Eisenia fétida en las dietas del camarón blanco del Pacífico. El aumento de inclusión de la harina de lombriz en las dietas mejoró el nivel del ácidos grasos poliinsaturados, una supervivencia del 61 al 82% y un crecimiento de 3.39 a 4 gramos después del periodo de 5 semanas de crecimiento. Es decir, que con estos resultados podemos realizar un cambio del 100% de harina de pescado por el alimento a base de harina de lombriz en las dietas del camarón blanco del Pacífico Eisenia fétida. Como parte de la metodología, la experimentación se realizó en el laboratorio de nutrición de organismos acuáticos, laboratorio de química y laboratorio de precría de organismos acuáticos en sala 1. El diseño del experimento